América de día cuando escribo, América de noche cuando pienso. El estudio y el pensamiento más digno de un americano es América. Lo decía José Cecilio del Valle. Con este bonito pensamiento damos inicio a Ecos del Bicentenario, este programa con el cual queremos celebrar los 200 años de la independencia de Centroamérica. Y nos vestimos de entusiasmo, nos revestimos de un ideal de construir patria a través del conocimiento, el estudio, la celebración y la fiesta. Es por eso que ya, desde el 1502, cuando Cristóbal Colón usó la expresión Honduras, queremos sentir el corazón de esta Honduras en su celebración bicentenaria. Para ello, hemos invitado al profesor de Historia de la Facultad de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, nuestro querido amigo Arnulfo Ramírez, con el cual vamos a compartir los orígenes de la cultura que está a la base de la identidad nacional, la cultura y la civilización maya. Pero antes vamos a pasar a Andrea, que nos tiene para que compartamos con todos ustedes televidentes una pregunta que quiere tocar la capacidad con la que estamos también ahí frente al televisor, queriendo conocer y amar a Honduras. Muy buenas noches, nos encontramos aquí en este programa haciendo eco del Bicentenario. Me encuentro aquí con Josué y damos las gracias también al padre Tony que está con nosotros. Andrea, qué alegría poder compartir junto contigo, el padre Tony Salinas, quien también es parte de esta fiesta de Ecos del Bicentenario, celebrando 200 años de independencia patria. ¿Y cómo podíamos quedarnos sin celebrar esta fecha tan importante? Y para eso, Josué, te comento que vamos a tener una pregunta para todos esos televidentes que nos están viendo el día de hoy. Así que te voy a leer la pregunta a ver si vos también sabés la respuesta. La siguiente pregunta: ¿quién fue el padrino de bodas de Francisco Morazán? Y tengo varias opciones. Opción A, José Cecilio del Valle. Opción B, Dionisio de Herrera. Opción C, José Trinidad Cabañas. Opción D, Manuel Bonilla. ¿Vos sabés la respuesta? Está un poco difícil, Andrea, déjame contarte. Pero estas son cosas que no las enseñan en el colegio. Sí, cultura general, pero Ecos del Bicentenario nos ha puesto a estudiar y sin duda alguna tendremos esa oportunidad. Usted que nos está escuchando y viendo a través de las diferentes plataformas de Suyapa Medios conocerá la respuesta, que la compartiremos más adelante. Más adelante, todavía no. Más adelante ustedes sabrán quién fue el padrino de bodas de Francisco Morazán. Una pregunta muy interesante, Josué. Y también conoceremos con quién se casó Francisco Morazán. Mientras tanto, vamos con el padre Tony Salinas. Estamos en Ecos del Bicentenario. Y el primer tema con el cual nos unimos a estas magnas celebraciones reviste el carácter histórico de nuestra propia identidad nacional, la cultura maya, la civilización maya. Nadie mejor que nuestro amigo Arnulfo Ramírez para compartir este tema. Bienvenido, Arnulfo, a Ecos del Bicentenario. Muchas gracias, y para mí siempre es un gusto poder compartir con ustedes estos temas que son apasionantes, y prácticamente vamos a decirlo que en lo que es nuestro país es una muestra muy importante sobre lo que es la cultura maya de Copán. El patrimonio universal de la humanidad ha puesto también su mirada en Copán, ha puesto su mirada en la civilización que nos dejaron esos vestigios. Arnulfo, ¿cómo nace la civilización maya? ¿Dónde tiene sus orígenes? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo construyeron este gran patrimonio que nos han dejado? Es una pregunta muy interesante, porque si hablar de los mayas, pues estamos hablando prácticamente del año 2500 a.C., lo que podríamos llamar unos premayas, o algunos llaman unos protomayas, los primeros mayas. Realmente es en la ciudad emblemática de Copán donde esta cultura maya se empieza a desarrollar. Pero vamos a decirlo que ya a partir del año
426 después de Cristo, es cuando la manifestación maya como tal, lo que algunos llaman la mayanización, llega a Copán mediante un rey que es el conocido como el fundador de la dinastía de Copán. Este rey su nombre era Kinich Ahau Yaxcumó. Todos los reyes de Copán tenían un primer nombre, por así decirlo. Era Kinich, significa el señor del sol, el ojo del sol, Ahau, señor. Y Yax quiere decir, Yax es nuevo, Kut, Quetzal, y Moy, guacamayo. Si lo traducimos sería el nuevo Quetzal azul verde guacamayo. Sería la traducción de ese rey que llegó en el año 426 después de Cristo a implementar una dinastía que duró aproximadamente 400 años, lo que los mayas llamarían un periodo de un Bactún. Se le considera de hecho la dinastía más estable de todo el mundo maya, porque es el padre le deja el poder a su hijo y así va la historia. En esta historia son 16 reyes los que en Copán gobiernan y que siempre están trayendo a sus ancestros, que sería el fundador de la dinastía de Copán, Yaxcumó. Entonces, realmente Copán como tal, podemos hablar de antes de Cristo y después de Cristo, pero el momento más importante fueron estos 400 años de esta dinastía real de Copán, que realmente lo tenemos hasta el 822 después de Cristo en base a la evidencia arqueológica, que ahí culmina esta dinastía, aunque había un rey, eran por todos 16 reyes, pero hay un rey que era el 17, que realmente no pertenecía a la dinastía, estuvo poco tiempo en el poder, y es cuando prácticamente Copán tenemos el registro que es abandonada en el año 822 después de Cristo. El siglo V después de Cristo se hace emblemático para la civilización maya que se ubicó en el occidente de nuestro actual país, Honduras. Conocer esas raíces nos permiten considerar que las dinastías mayas tenían un carácter no solamente legal, de autoridad, sino también de un carácter religioso. ¿Cómo era la religión, la cultura y la vivencia del maya que elige o se deja gobernar por un enviado de la divinidad, por el sentido religioso del respeto y de la dinastía como sucesión de autoridad de unos para otros? Bueno, de hecho, incluso el rey tenía esa doble función, una función política y una función religiosa. Bueno, era considerado vamos a decirlo así, como el encargado de la parte también religiosa. Eran más que todo poderes teocráticos, ¿no?, donde se fusiona el tema político, el tema religioso, y es realmente en la parte de las deidades que ellos adoraban, pues hay deidades no solo en el mundo de las estrellas o en el supramundo, también hay deidades en el mundo de los vivos, y también hay deidades en el Xibalbá o el inframundo. Entonces realmente es todo un grupo de dioses que ellos van adorando y van haciendo una serie de ceremonias, una serie de actos. ¿Para qué? Para conmemorar a cada uno de estos personajes. O sea, nunca eran olvidados, nunca era que venía, por así decirlo, un nuevo dios y se olvidaban del otro. Había toda una secuencia y una coherencia en cada uno de estos deidades. El pensamiento inaugural con el que iniciamos el programa de José Cecilio del Valle sobre el conocimiento digno que debemos de tener los americanos de esta América hermosa, regalo de Dios, nos hace pensar en otras civilizaciones, aztecas, incas. ¿Cómo debemos de considerar los hondureños orgullosos de nuestra tierra y de este patrimonio maravilloso que es Copán a la propia cultura maya? ¿Cómo se ensarta dentro de las grandes civilizaciones precolombinas al pueblo maya? Sí, realmente yo creo que en Honduras tuvimos esa suerte histórica, llamaría yo, de que los mayas están en Honduras, porque recordemos que de Copán, Ruinas, a la frontera con Guatemala hay escasos 12 minutos. Entonces, prácticamente los mayas de Copán son los mayas que están más al este de lo que es Mesoamérica. Mesoamérica se entiende por México, Guatemala, Belice y Salvador, y aquí en Honduras tuvimos esa suerte de tener a los mayas, porque recordemos que Copán y muchas ciudades, en caso de Palenque, Tikal, son ciudades que se desarrollan en un periodo que se llama el periodo clásico, que es la época de máximo desarrollo de estas culturas.
y Copán es de ese periodo y es cuando se empiezan a expandir por todos los países. Claro, finalmente la ciudad la abandonan y se mueven hacia lo que es Guatemala y a la parte de Yucatán. Pero lo interesante es que llegan a Honduras, llegan al occidente de Honduras, llegan a la zona de Copán y no solo es que están ahí, ellos también, la influencia política, religiosa, cultural, arquitectónica, artística se da en todo el occidente de Honduras. Tenemos influencias de esta cultura, por ejemplo, incluso hasta la zona de Roatán, toda la parte occidental de Honduras y los mayas de Copán no solo están en Copán, también están fuera de Copán. En el caso de Rastrojón, de los últimos descubrimientos hechos por la Universidad de Harvard, también está en un lugar que es casi como una hora desde Copán, el río Amarillo, es una pequeña ciudadela maya y vemos cómo ellos se van expandiendo. Claro, en sus últimos momentos pasaron eventos casi catastróficos que impidieron esa expansión hacia el oriente de Honduras. Realmente ellos se movieron hacia lo que fue Guatemala y México. Hablando del periodo clásico que podríamos llamar el siglo de oro de la cultura maya, siempre se ha dicho, Arnulfo, y quisiera que nos ampliaras a todo el auditorio de Ecos del Bicentenario, se ha dicho que Copán, en comparación a otros poblados de desarrollo indígenas, de civilizaciones, es la París la París maya, en cuanto a la documentación que se ha dejado, por ejemplo, en la escalinata de los jeroglíficos. ¿Qué podemos decir de eso? ¿Sigue siendo Copán la París de la cultura maya, del escrito, de los restos monumentales que dejan una huella de su historia, que hablan de su procedencia y también de sus hábitos? Bueno, incluso los primeros pobladores que llegan a Copán en el siglo XX, siglo XIX, también le decía la Atenas del Nuevo Mundo. La Atenas del Nuevo Mundo. Exacto, un poco comparándolo porque ellos tenían esa referencia, ¿no? En el caso de la Atenas, bueno, sabemos que Grecia era el símbolo de la sabiduría, del desarrollo artístico. El desarrollo cultural. Exactamente. Entonces, en el caso de Copán se le pone como ese seudónimo. Pero si comparamos, y igual hicieron comparaciones, como usted bien lo mencionaba, se decía que se compara mucho a lo que es Tikal con Copán. Obviamente Tikal decía, con todas esas pirámides gigantescas, a Tikal se le considera la Nueva York de las ciudades mayas. En el caso de Copán se le considera la París de las ciudades mayas. Obviamente hay diferencia entre Nueva York y París, pero en historia, arquitectura, arte, pintura, etcétera, porque Copán es todo un mosaico. O sea, realmente uno va a Copán y no se siente solo porque está acompañado. Y los mayas de Copán desarrollaron tantos niveles en su arte, su arquitectura, a tal punto que la ciudad era todo un rompecabezas de piedra, es decir, tenían elementos, cada una de estas esculturas, no solo era la piedra esculpida como las estelas, pero también habían edificios que era una especie de, como un rompecabezas, ¿no? Y le llaman incluso proyecto mosaico de Copán, porque es cada uno de esos detalles la hizo diferente y es por eso que la comparan con la París de las ciudades mayas. Y es muy interesante porque hay elementos artísticos que solo ahí se desarrollaron. El caso de las estelas, que sí hubieron estelas en México, sí hubieron estelas en diferentes lugares, pero las estelas de Copán son únicas porque incluso le llaman algunos el barroco maya, es decir, que no han dejado ningún espacio vacío. De hecho, los mayas tenían temor al vacío, porque decían que en el vacío se podía albergar un dios o una deidad maligna. Vemos, por ejemplo, en la imagen tenemos lo que es la famosa estela A en Copán, que estas estelas realmente simbolizan a los reyes y un solo rey. Y este rey, las que miramos en la plaza principal, este rey es el famoso rey que la gente lo conoce como 18 conejos, que es el rey número 13, aunque el nombre verdadero de él era Kinich Ahau Huazaclajun Ubal Cahuil, que quiere decir las 18 manifestaciones del Cahuil. Entonces, y eso lo vemos en sus estelas, que él logró desarrollar ese bulto redondeado, creando el famoso efecto claro-oscuro en las estelas. ¿Y quién sale ahí? Pues está representado él mismo como el único rey que controla, por así decirlo, tanto la salida y cuando el sol sale y cuando el sol se esconde. Muy bien, sin duda alguna que nos has introducido
a la realidad de ese principio de patria que se llama precisamente la ciudad y la civilización maya. No hay que olvidar, queridos hermanos, amigos y amigas, que Ecos del Bicentenario nos va a situar en la Honduras maya, precolombina podríamos decir. Nos va a situar en la Honduras colonial, la Honduras de la colonia y la Honduras republicana. Esos tres periodos en los cuales podemos dividir la historia de nuestra patria. Ecos del Bicentenario les invita a que estemos siempre atentos a descubrir a través del conocimiento el amor que debemos sentir, el orgullo por nuestro país. Hemos hablado de 18 conejos que está expresado en una estela, pero también representado en el altar maya, si no me equivoco también, ¿verdad? En el altar maya están todas las dinastías representadas. Sí, el famoso altar Q que se le conoce en Copán. Correcto. Donde el último rey de Copán, que era el rey número 16, ¿verdad? Que siempre parte de la dinastía, en la toma de posesión de su gobierno, él erige o hace un levantamiento de un altar, que se le conoce como el altar Q, aunque el nombre verdadero, el altar Q, porque los arqueólogos que llegan le ponen esa letra, es técnico la cuestión. Correcto. Pero el nombre verdadero del altar es el altar de Yaxcumó, lo que vemos ahorita en pantalla, donde el personaje del lado izquierdo es Yaxcumó, que tiene ahí, está en su mano izquierda, le está entregando un bastón de mando al último rey de Copán, que conocido como Yazpat o Yazpasat, sol naciente, nueva día, madrugada. Pero el que mandó hacer ese altar fue el personaje que vemos en la parte central derecha, que era Yazpac. Entonces, en la toma de posesión de su gobierno, él inauguró este edificio, esta escultura, e incluso en la excavación que se hizo debajo del altar se encontraban huesos de felinos, jaguares. Él sacrificó 16 jaguares, uno en honor a cada rey. Hizo una toma de posesión que se salió de la normalidad, incluso del mundo maya, porque también sacrificó guacamayas, se encontraban en la excavación. Y cuando fue la toma de posesión de su gobierno, de este último rey, él como que calibró su gobierno con una aparición del planeta Venus, porque Venus era uno de los planetas más temidos de los mayas. Entonces es casi como para, pues, vamos a decirlo así, intimidar a su pueblo, porque este es el último rey de Copán. Él tenía que autenticarse en el poder, o sea, es decir, miren, mi poder es real, mi poder es legal y auténtico, proviene de los 15 reyes anteriores, y es más, el rey fundador de la dinastía, Yazcumó, me está dando el poder. Eso es como que se está autenticando totalmente el poder. De legitimar su poder. Exacto, y siempre salía vestido como guerrero. Entonces, esa es una forma, pues, de darse a conocer. Hacemos una pausa breve, pero antes de despedirnos, dejamos a nuestra amiga Andrea, que nos tiene la pregunta con la cual usted participa también con nosotros, aquí en Eco del Bicentenario. Muchas gracias, Padre Tony. Continuamos en su programa Ecos del Bicentenario, donde traemos muchísima información. Parte de esa información es la pregunta de la semana. ¿Sabía usted quién fue el padrino de bodas de Francisco Morazán? Tengo varias opciones. Opción A, José Cecilio del Valle. Opción B, Dionisio de Herrera. Opción C, José Trinidad Cabañas. Y opción D, Manuel Bonilla. Si no sabe la pregunta o si la sabe, recuerde también escribirnos en nuestras redes sociales. Encuéntrenos como Suyapa Medios y ahí puede contestar y dar su opción a esta pregunta. A continuación vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos. Estamos en el marco celebrativo de este bicentenario de independencia. Su canal de preferencia y los medios de la Iglesia a través de Suyapa Medios ofrece a todos ustedes este especial programa semanal en el cual queremos verdaderamente compartir tanto de nuestra riqueza como ha sido precisamente el álbum de la semana, esas fotografías de nuestros medios de comunicación.
Continuamos en Ecos del Bicentenario y queremos compartir con ustedes una serie de fotografías en el álbum de la semana. La temática, Andrea, para conocer durante todos estos días en Eco del Bicentenario es acerca del transporte que se ha utilizado al transcurso de la historia de la semana. ¿Te podrías imaginar todo lo que hemos vivido en este tema del transporte? Iniciando sobre el ferrocarril nacional. Sin duda fue uno de los transportes más innovadores en la zona norte de Honduras desde mediados del siglo XIX, traído por las compañías bananeras para trasladar por largas distancias las cargas y a los trabajadores, así como las cosechas e insumos que se requerían. También compartimos con ustedes las líneas ferroviarias, reliquias ferroviarias en Puente Alto, así como en Zonaguera, Colón, legado de las Star Freight Company que han sobrevivido hasta nuestros días, Andrea. También tenemos entre el álbum de la semana La Baronesa. Podemos ver esas fotografías que fueron compartidas por tomadas del perfil de bus en Tauro. También hemos visto los globos aerostáticos que funcionaron aquí en Tegucigalpa, en la zona del Aeropuerto Internacional de Toncontín. ¿Sabías eso, Andrea? Yo no lo sabía, pero muy interesante conocer estos datos pues, en estos programas tan especiales. También se ha utilizado el balsa en la Ulúa y todas estas fotos fueron tomadas del perfil Estrada de tomadas del burócrata. Si usted desea compartir sus archivos fotográficos o videos de Honduras, hágalo también al correo de contactos @suyapamedios.hn para que comparta con nosotros esas fotografías que están marcando historia a lo largo de esos 200 años. Así es, Josué. Por estos momentos vamos a continuar con el Padre Tony en este interesante tema sobre Copán de cara al Bicentenario. Y volvemos aquí a nuestro tema con el invitado de este primer programa que pone el punto de arranque de este programa Ecos del Bicentenario. La cultura, la civilización maya. ¿Desde cuándo, Arnulfo, podemos hablar históricamente de la presencia de los mayas? ¿Cómo el desarrollo, el desenvolvimiento de la historia encuentra la realidad de nuestra civilización, base hoy de nuestro patrimonio y de nuestra identidad nacional? Bien, realmente hay un personaje interesante que vamos a ver en una imagen más adelante, que es Diego García de Palacios. Diego García de Palacios, en el año 1576, él era un oidor de la gran audiencia. Él le manda un reporte al rey Felipe de España, donde le dice que ha encontrado un sitio que la gente llama por nombre Copán, y donde él ahí habla acerca, dice: el primer lugar de la provincia de Honduras, que se llama Copán, están unas ruinas y vestigios de gran población y de soberbios edificios, de tiempos inmemorables que de muchas edades se ha perdido la memoria y noticia de las que le hicieron y fabricaron. Entonces, estamos hablando con datos históricos, con documentos históricos y fuentes históricas, 1576, es donde se habla acerca de el primer momento, el primer informe que se habla de Copán. Claro, ya de Copán se sabía desde antes, pero él es el primero y es como que el que abre esa puerta a los diferentes exploradores que vamos a ver que empiezan a llegar a estas tierras, a tal punto que hay un personaje que andaba incluso por las pirámides de Egipto, todos estos lugares, ahí lo tenemos, el famoso John Lowe Stephen. John Lowe Stephen, él vino a Copán ya para 1839, de hecho él tuvo una oportunidad de entrevistarse con Francisco Morazán, acompañado de su arquitecto y dibujante inglés, que era Freddy de Catterbu, que este fue el que hizo los primeros dibujos de Copán a mano alzada. Y él andaba por todos los sitios, en Palenque, Tikal, todos estos lugares, y cuando llega a Copán, se encuentra que en Copán el predio donde está el sitio arqueológico tiene un dueño, porque era una hacienda, ¿no? Entonces al final él quiere trabajar en Copán, pero el dueño de la hacienda le dice que la única forma que él puede trabajar ahí tranquilamente, tomando fotos, dibujando, es que le va a vender el predio. Entonces el John Stephen pues finalmente logra comprar el predio por la cantidad de $50. Ese fue quizás, exacto, y quizás para el dueño de la hacienda o del sitio haber pensado que hizo el negocio del año, pero realmente John Stephen es el que quiere hacer pues esto. Primero vamos a decir datos importantes sobre Copán. De hecho él publica diferentes libros donde habla acerca de Copán, y Freddy Catterbu es el que hace los primeros dibujos a mano alzada. Lo miramos ahí en la imagen, ¿no? Donde ellos pues
empiezan a publicar, sobre todo en los Estados Unidos. Entonces llama la atención de los siguientes exploradores que llegan a Copán, porque llega una serie. Tenemos aquí, por ejemplo, a Alfred Mosley, quien realmente él llega ya casi, digámoslo así, como un explorador con fundamentos de arqueología, y empiezan a trabajar en el grupo principal en la zona que actualmente conocemos como la zona de las estelas, ¿no? Entonces son personajes que uno los mira y parecieran como de película. Aquí tenemos también, ya para la década de 1900, quien también llega a Copán y trabaja en la plaza principal, Joseph Spindel. Y lo interesante es que hay que destacar que para 1900 se hizo un convenio. El convenio era 50% para Honduras y 50% para quien excavaba, porque aquí no había prioridad. Aquí estamos llenos empezamos con las guerras civiles, entonces no había prioridad para el tema cultural. Entonces empiezan ellos a excavar, y es por eso que empezamos a ver una serie de piezas que empiezan a salir del país. Exactamente, y la cuestión es que la llevan en forma legal, porque hay convenios, ¿no? Y para ese entonces, y se ha querido traerlos, y algunas piezas se han traído, pero claro, esas piezas son las que llaman la atención de un museo, y yo como administrador del museo, obviamente la voy a mantener. Correcto. Por eso hay muchas piezas, como por ejemplo la famosa pieza del dios del maíz, famosa, que solo la miramos en el pasaporte actualmente. Esa se encuentra en la Universidad de Harvard. De hecho, sirvió como parte de la revista científica que aparecía en la portada, una pieza de Copán, una de las piezas más estilizadas en relación al dios del maíz. Entonces, toda esta historia de Copán que vemos, todas estas personas que llegan a Copán, por ejemplo, aquí tenemos al famoso Gustavo Strombisch. Gustavo Strombisch, que ya aparece ya casi en los años 70, incluso él se dice que era arquitecto, ingeniero, carpintero, él hacía de todo, y también al tema de la arqueología. Él fue el que hizo, si ustedes han ido a Copán alguna vez, en el Parque Central de Copán hay una fuente. Él hizo esa fuente y un escudo que está en el Museo del Pueblo. Es realmente una persona muy reconocida. Entonces son este tipo de personas que vienen, incluso a él lo tildaban como de espía para las guerras mundiales. Aquí tenemos, por ejemplo, un personaje muy reconocido en el mundo maya, que es Silvano Morley, que apareció durante la primera mitad del siglo XX. Es un arqueólogo famoso, un mayista que hizo trabajos importantes, incluyó también a Copán, e incluso él lo declararon en Copán copaneco, le dieron la nacionalidad. Del municipio. Entonces, es muy interesante todo esto, porque incluso él decía que una vez lo encontraba en la alcaldía y andaba con un sobre, y le dio un sobre al alcalde con dinero. ¿Y esto para qué? Vengo a pagar mis impuestos, la cultura del impuesto que tienen los estadounidenses, ¿no? Claro. Entonces, Tom Morley fue un arqueólogo importante que aportó y menciona a Copán en sus excavaciones. Y así siguen viniendo una serie de personajes. Tenemos aquí a los doctores Gordon Williams de la Universidad de Harvard, William Coe, y Robert Charles de la Universidad de Pensilvania, ya para los años 70, para el 94, donde preparan toda una propuesta de investigación científica en Copán. Es que cabe destacar que a partir de los años 70 en Copán ya se empieza a hacer arqueología moderna y científica. Y a eso quería preguntarte, Arnulfo, ¿tenemos ya arqueólogos nacionales? Pues, aparte de Agurcia. Sí, hay arqueólogos nacionales, incluso en la Universidad Nacional se encuentra la carrera de antropología, que dentro de su formación está también el tema de la arqueología. Entonces ya empiezan a salir los primeros egresados. Eso es muy importante, porque tenemos tanto en Copán por hacer, pero no teníamos arqueólogos. Muchos se fueron a formar a universidades, sobre todo de México y Estados Unidos. Continuamos en este programa interesante. Así es, y realmente vemos en cada una de estas imágenes que Copán siempre nos atrae. Copán, como usted bien lo comentaba, es esta París de las ciudades mayas. Vemos en esta imagen, por ejemplo, en el lado izquierdo, el famoso dios del maíz, el que nosotros... Del que has referido. Exactamente. Creo que estuvo un tiempo también en el billete de Alempira. Sí, así es. En los primeros billetes de Alempira tuvimos la imagen del dios del maíz. Y al lado la pieza del Museo de Arte de Cleveland, en Ohio, en Estados Unidos de América. Esas son parte de las piezas del 50% que llevaron, ¿no? Claro, las han preservado y la mantienen, y eso también ha ayudado de mucho. Vemos también aquí en esta imagen,
podemos observar todo el sitio arqueológico. Obviamente una reproducción artística, pero con, vamos a decirlo así, con apoyo científico de lo que fue la gran ciudadela de Copán. Y toda esa parte que observamos de color blanco era un estuco. ¿Qué es un estuco? Es un piso. Claro. Los mayas hacían sus pisos estucados. Entonces podemos observar realmente que fue una pequeña ciudadela donde esa era como la metrópoli, el centro más importante. Y en el lado derecho se puede observar que está como a niveles más altos. Bueno, quiere decir que ahí vivía la nobleza. Y aquí tenemos el famoso campo de pelota de Copán, que se le considera uno de los campos de pelota más bellos y decorados del mundo maya. Y mejor cuidado también. Y mejor cuidado, exactamente. Y algo interesante, debajo de este campo de pelota hay dos más, porque los mayas construían sobre construcción. Entonces, esta es como la última versión. ¿Y quién hizo la última versión? De nuevo aparece aquí 18 conejos, o Huasac Tlajún o Alcahuil, ¿no? Y al fondo podemos observar que está también la escalinata, ¿no? Este juego de pelota, que aquí lo tenemos, esta es una pirámide que está en la plaza occidental de Copán, se le considera la pirámide más alta de Copán, es donde está el altar Q. Ahí estuvo los últimos días el último rey de Copán. Pero esta pirámide, cuando la gente va a Copán, la ve y sí, es imponente. Pero la pirámide tiene sorpresas adentro, porque los mayas construían sobre construcción, ya vamos a verla más adelante. Aquí tenemos la escalinata de los jeroglíficos. Lo interesante de esta escalinata, que debajo de esta hay dos más. Y ahí nos cuenta la historia de los últimos 6 reyes de Copán. ¿Quién hizo la última versión? La hizo el rey número 15, llamado Humo Caracol, Humo Ardilla, era como nieto de 18 conejos, ¿no? Y en la parte central aparecen los reyes vestidos como guerreros. Y lo interesante es que cada uno de los escalones nos habla o nos cuenta la historia de estos reyes, ¿no? Aquí tenemos lo que está debajo de la pirámide que les comentaba, la más alta, el famoso templo conocido como Rosalila. Que el nombre original realmente era el templo que se le conoce como el Kinich Ajao, el templo del Señor del Sol. Y toda la iconografía de este templo tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con el sol. Y se puede observar, son incluso, podemos ver ahí más o menos algunas serpientes bicéfalas, el color rojo que simboliza el este, por donde sale el sol, ¿verdad? Y esa fachada está dando al oeste, que para los mayas el oeste era muy importante porque ahí se escondía el sol. Y debajo de ese templo, porque hay otros más ahí, está Opéndola, Margarita, debajo de ese templo se encuentra la evidencia ósea del fundador de la dinastía real de Copán, que era Kinich Ajao Yaxcumó, y ahí tenemos su tumba. Casi como que el rey ahí está diciendo, aquí estoy, búsquenme, explórenme. Ahí lo podemos ver, que está entrelazado un quetzal con una guacamaya. O sea que en este caso, digamos que la pirámide y también el Rosalila es un monumento fúnebre. Exactamente. Los mismos mayas lo momificaron, es decir, ¿cómo? Lo pintaron en color blanco, porque los mayas tenían la costumbre de cuando alguien moría lo envolvían en una manta de blanco, por la pureza. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué no lo destruyeron si ellos acostumbraban a destruir para levantar otro? Porque es un lugar sagrado, representa al sol. Y aquí tenemos los huesos del fundador de la dinastía de Copán, tenían también en sus dientes jade, que para ellos jade era muy importante. Precioso. Este es parte porque se decía que Yaxcumó era un mito, era una leyenda, y entonces, pero cuando se encuentran los huesos de Yaxcumó y toda su evidencia, él nos habla de este personaje fundador de la dinastía que, como lo dije al principio, todos estos elementos mayas realmente se le deben a Yaxcumó, que los trae, que viene desde Guatemala según la evidencia, e impone. Aquí tenemos, por ejemplo, una casa importante en esta reproducción artística, siempre con fines científicos. Esta se le conoce como el Templo 22, pero esa es la casa del famoso 18 conejos. Y esta casa también servía como observatorio astronómico. De aquí los mayas observaban el cielo. De repente uno se pregunta, ¿por qué no eran circulares? No, los mayas de Copán no manejaban el círculo de esa forma. Sí. Pero era la casa nada menos y nada más del rey conocido como 18 conejos, o el rey el Huasac Tlajún Ubal Cahuil, que estuvo en el poder, por cierto, 42 años. Y su padre 67 años. Y aquí tenemos la reproducción artística del campo de pelota, como lo pueden ver, con sus marcadores en la parte central y alrededor rodeado por guacamayas. ¿Por qué guacamayas? ¿Qué representan las guacamayas? Representan aves reales, aves guerreras que traían el mensaje de los dioses y se lo comunicaban al rey, y se posaban en un árbol de ceiba y el rey llegaba a recibir el mensaje.
Dicho sea de paso, sabemos que la guacamaya está siendo utilizada para el billete de los 200 lempiras y también en estas celebraciones del Bicentenario es emblemática también para nuestro programa de Ecos del Bicentenario. La guacamaya que tiene ese origen en la cultura maya y esa finalidad de comunicar los mensajes de la divinidad. Y Copán es de las pocas ciudades del mundo maya actual que, por ejemplo, las guacamayas andan, pues vamos a decirlo así, en libertad. Hay más, en todo el lugar hay más de 85 guacamayas en todo el sitio, que andan en el pueblo, andan en el sitio arqueológico. Realmente es algo, en Tikal usted camina y lo que va a ver ahí básicamente en las pirámides son monos, usualmente son monos, ¿no? Pero en Tikal, en Copán, encontramos que son las guacamayas, y eso cuando hacen su vuelo y en ciertas épocas las sueltan, cuando tienen algunas en cautiverio, eso es todo un espectáculo, realmente es algo único, como usted lo comentaba al principio, ¿qué cosa tiene única Copán? Pues esa es una de las cosas únicas que tiene Copán. Las estelas, por ejemplo, ese tipo de estelas que tenemos en Copán son únicas en el mundo maya, con toda esa ornamentación y que no solo representan al rey, también servían como marcadores para saber cuándo era verano, cuándo era invierno, cuándo era otoño, ese tipo de actividades astronómicas que ellos tenían en ese entonces. Arnulfo, lamentablemente el tiempo siempre en la situación que nos hace considerar que hemos llegado al final del programa, pero ha sido verdaderamente un plato suculento, un interés profundo que quiere despertar este programa Ecos del Bicentenario en toda nuestra teleaudiencia. Queremos agradecerte ser parte de esta celebración de Suyapa Medios, que se une al regocijo de Centroamérica en la fecha próxima de su bicentenario. Te agradecemos por ser parte de esta celebración, gracias por tus trabajos que han hecho posible ese caudal de conocimiento. Sin duda alguna pasarás también a la historia como uno de los mejores conocedores de la cultura y de la ciudad maya de Copán. Muchísimas gracias, Arnulfo, y gracias a ustedes que nos han acompañado en el primer programa. Sin duda, cuando cantamos el himno nacional, la primera estrofa, India Virgen y hermosa dormías, etcétera, 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 nos hace pensar que faltó una estrofa que hablara de los orígenes en nuestro himno nacional, de esos orígenes maravillosos de esta cultura que llamamos precolombina, la cultura maya. Pero bien, gracias, vamos a seguir acompañándoles, le invitamos a que nos acompañe y queremos seguir juntos haciendo ecos del Bicentenario. Pero antes de despedirnos, como sabemos, el general Francisco Morazán, casado con Josefa Lastiri de Morazán, celebró este matrimonio en una ciudad hondureña, y la pregunta de Andrea va referido a un tema de esa índole. Andrea, nos despedimos con usted, agradezco a todos la sintonía y les esperamos en nuestro próximo programa. No se lo pierda, Ecos del Bicentenario. Muchas gracias, Padre Tony. Continuamos en su programa Ecos del Bicentenario, donde traemos muchísima información. Parte de esa información es la pregunta de la semana. ¿Sabía usted quién fue el padrino de bodas de Francisco Morazán? Tengo varias opciones. Opción A, José Cecilio del Valle. Opción B, Dionisio de Herrera. Opción C, José Trinidad Cabañas. Y opción D, Manuel Bonilla. Si no sabe la pregunta o si la sabe, recuerde también escribirnos en nuestras redes sociales. Encuéntrenos como Suyapa Medios y ahí puede contestar y dar su opción a esta pregunta. A continuación vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros, y antes de pasar al segmento cultural, les haré de nuevo la pregunta. ¿Saben ustedes quién fue el padrino de bodas de Francisco Morazán? Opción A, José Cecilio del Valle. Opción B, Dionisio de Herrera. Opción C, José Trinidad Cabañas. Opción D, Manuel Bonilla. Y a continuación tenemos un invitado muy especial, Josué.
Así es, Andrea, en Ecos del Bicentenario queremos resaltar la cultura, el arte. Es por ello que nos acompaña el licenciado Héctor Casco, quien además de ser docente, coreógrafo, pues también comparte con nosotros la riqueza que tenemos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos tratando siempre de resaltar, rescatar, fomentar y divulgar lo que es la danza folclórica en todas sus manifestaciones. Aparte, instructor y coreógrafo de danza folclórica, docente de educación media, presentador de Suyapa TV Educativa, colaborador de Suyapa Medios, al ritmo también del psique, profesor. Correcto, así es. Pues sí, estamos involucrados en esta cuestión del folclore, además de ser docente pues, de ciencias comerciales, de la pedagógica, también me dedico a la parte artística, en este caso dirijo el grupo folclórico Jade y el grupo folclórico del Instituto Jesús Aguilar Paz y también el grupo de maestros jubilados del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio Imprema, a los cuales envío a todos estos tres grupos un caluroso saludo. Ok, licenciado, a mí me gustaría saber cuál es el proyecto actual que tiene el licenciado Héctor Casco. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita en este eco del Bicentenario? Exactamente. Bueno, primeramente que nosotros estamos celebrando este año, pues los 200 años de independencia, año del Bicentenario, y pues tenemos algunas actividades. En este momento el grupo folclórico Jade está involucrado en un proyecto Honduras Nativo Instrumental que lo dirige el maestro Nahum Escoto, que es un flautista hondureño, que ejecuta música autóctona, podemos decir, o sea, la misma... con un arreglo musical creado por él mismo como músico y con su equipo de músicos también que hacen de la danza, de la música, involucrar pues estos arreglos musicales a través de instrumentos autóctonos. Andrea, y estamos observando, licenciado, imágenes de las producciones que se han realizado. Se nos comenta un poco acerca de estos fabulosos trabajos. Exactamente, el grupo que estamos viendo ahí es un grupo de San Juan del Caite, Intibucá, que ellos grabaron una canción de Manu Martínez que se llama Wendy Tinagueira. Ellos hicieron esta producción recientemente, fue su lanzamiento. Al igual que nosotros, quiero invitar a todas las personas que nos acompañen el sábado 14 de agosto en el City Mall. A partir de las 3 de la tarde, Andrea, Josué, se va a lanzar el video de La Tusa, que fue grabado en Cantarranas, Francisco Morazán, ya que el maestro Escoto nos invitó al grupo Jade a formar parte de este proyecto por ser de aquí de Francisco Morazán. Cuéntenos un poquito acerca de este proyecto. Lleva una producción, me imagino, muy grande también, lleva muchas parejas de baile, lleva producción, instrucción, postproducción, todo esto. Cuéntenos un poco acerca de todo. Sí, la verdad que para nosotros nos tuvimos que trasladar al municipio de Cantarrana porque de ahí es originaria La Tusa y tuvimos la oportunidad pues, de grabar todo un día prácticamente, es bastante agotador porque lo hicimos en varios escenarios, ahí en el pueblo, incluso fuimos hasta una milpa porque para que la gente tenga sentido la Tusa, ¿por qué se llama La Tusa? De dónde viene, ¿verdad? De ese lugar, de la milpa, para que la gente vea de dónde realmente viene y que se puedan conocer otros paisajes. Recuerde usted que el Cantarranas, pues además de eso, tiene muchas murales, podemos decir que se le conoce como la ciudad selfie, porque es una ciudad muy bonita y que actualmente tiene bastante colorido. También, Andrea, licenciado, queremos excusar al productor de estos proyectos, que no dudamos de la capacidad del trabajo. Hemos visto el músico Nahum Escoto, que por motivos de fuerza mayor no se ha presentado, nos ha acompañado, pero también agradecemos la participación que ha tenido en estas piezas de arte. Así es, Josué, yo tuve también la oportunidad de conocer a Nahum Escoto y platicar un poquito acerca de este maravilloso proyecto de que Nativo Honduras Instrumental, y sé que es maravilloso. Pero, licenciado, cuéntenos acerca de las danzas que vamos a ver el día de hoy. Sí, las danzas que vamos a bailar este día, la primera lleva por nombre el cascareño, es una danza originaria del llano Las Cáscaras, municipio de Santa Rosa de Capán, departamento de Copán. Esta danza fue recopilada por el profesor Rubén Ruiz y representa el coqueteo constante de la mujer hacia el varón. Es una danza de raíz criolla. Esa sería la primera danza que ellos bailarían. ¿Y la segunda? La segunda danza lleva por nombre La Tusa, que es una danza originaria del municipio de Cantarranas, Francisco Morazán. Fue recopilada por el licenciado Rafael Manzanares Aguilar e informada por el folclorista Martín Alvarado. ¿Qué representa la tusa? Es la hoja que envuelve la mazorca del maíz, la cual el varón se la ofrece a su compañera en son de broma. Ella molesta, tira la tusa al suelo, pero él, para poder remediar esa broma, le ofrece una flor o espiga de maíz. Bueno, a continuación vamos a presenciar estas danzas en estos momentos. ¡Las Cáscaras! ¡Santa Rosa de Copán! ¡Y mi tierra Honduras! ¡Viva! ¡Y
conozcamos quién fue el padrino de bodas de Francisco Morazán. Y entre todas las opciones que teníamos, la respuesta es: José Francisco Morazán Quesada contrajo nupcias con María Josefa Lastiri Lozano, sobrina de Dionisio de Herrera. Es decir, que Herrera, además de ser el mentor de Morazán, fue su tío político y tuvo el privilegio de ser su padrino de bodas. Por lo tanto, la opción correcta es la letra B. Y por si usted no lo sabía, Dionisio de Herrera y José Cecilio del Valle fueron primos hermanos por la línea paterna. Espero usted haya podido acertar esta pregunta. Andrea, hemos llegado ya a la parte final de esta primera emisión de Ecos del Bicentenario. Qué alegría compartir contigo. Nos esperamos en la siguiente semana. Así es, Josué, un placer haber compartido también con ustedes, haber compartido tantos momentos, entrevistas, preguntas, y estoy segura que vamos a seguir también aprendiendo en Ecos del Bicentenario. Ese es el objetivo principal. Damos paso al padre Tony Salinas, también quien ha compartido con nosotros durante esta noche. Gracias, Andrea y Josué, y bueno, me despido de ustedes invitándoles al próximo programa. Tendremos más arte, más historia, más conocimiento,
más deseo de profundizar en esta Honduras amerindia, en esta Honduras contemporánea, en esta Honduras que ha sido también colonial y sobre todo en esta Honduras que queremos seguir amando. Les esperamos.